A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Ovidi Nasonis Metamorphosen, Liber Septimus. Libro séptimo. Ya los Minias surcaban el mar en la nave de Pagasa, y habiendo visto a Fineo anciano y ciego, los hijos de Aquilón habían alejado de su rostro a las arpías, y luego de sufrir muchos trabajos bajo las órdenes de Jasón, habían llegado a las riberas del Fasio. Mientras se dirigen al rey para pedirle el áureo vellocino de Frixo y se lo condenan a magnas labores, la hija de Eetes, Medea, se enamora ardientemente y da en sí misma campo a la lucha de la razón y el furor, sabiendo que se opone a éste en vano y suponiendo que es el amor. Se admira de considerar duras en exceso las órdenes de su padre y de atemorizarse por la suerte de un extranjero a quien acaba de conocer. Viendo y aprobando las cosas mejores, se ve obligada a seguir las peores, y su juicio es vencido por su deseo. No hay razón para aspirar a casarse con el extranjero, siendo que su propia tierra le ofrece pretendientes amables. Queden, pues, al designio divino la vida o la muerte de Jasón. Empero, no hay nada ilícito en que ella ruegue por su vida. ¿Qué crimen, pues, cometió Jasón? ¿Puede haber alguien que no se conmueva por su juventud, su linaje y su valor? Y aunque eso no contara, ¿habría quien no se conmoviera con su hermosura? Por cierto, el pecho de Medea se conmovió. Si ella no lo auxilia, él será, por cierto, quemado por el aliento de los toros y combatirá contra enemigos nacidos de la tierra o será presa del dragón. Solo siendo hija de una tigre y llevando hierro y peñas en el corazón, podría abandonarlo a esa suerte. Pero ¿por qué en vez de tratar de evitárselos, no empuja contra él los peligros? Los dioses decidirán lo mejor. Sin embargo, ella debe actuar, aun a riesgo de traicionar a su padre y de que Jasón, una vez a salvo, se aleje para casarse con otra. Si él puede hacer esto, que muera. Pero su mismo rostro, la nobleza de su ánimo, su hermosura, impiden pensar que sea capaz de tal cosa. Además, para que no olvide sus méritos, Medea lo hará jurarle previamente fidelidad ante los dioses. Así, unida a él en solemne matrimonio, será celebrada en toda Grecia como salvadora. Tendrá entonces que dejar a hermanos y padre y dioses y tierra para ir a lugares desconocidos. Pero el padre es cruel, la tierra bárbara, niño el hermano, y la hermana la secunda en sus deseos. Dentro de ella está el dios más grande. No dejará, pues, la grandeza, sino habrá de ir tras ella, la gloria de haber salvado a la juventud aquea, la gloria de una ciudad mejor y al mismo hijo de Esón, gloria de haber salvado la juventud, ya lo he dicho, porque en ella cambiaría todos los bienes del mundo. Casada con él será feliz y querida a los dioses, y tocará el cielo con la cabeza. ¿A qué pensar en las Simplégadas y Caribdis y Escila y sus riesgos? Teniendo junto de ella a Jasón, no sentirá temor alguno, sino el que la suerte de aquel le ocasione. Pero el nombre de matrimonio que da a su culpable amor, ¿no es justo acaso? Más conveniente es huir del crimen en tanto que es posible. Al decir esto, Medea, la rectitud, la piedad y el pudor predominan en ella, y el amor se retira vencido. Sintiéndose fuerte en su decisión, se dirige a los altares de Hécate Perseida y encuentra en su camino a Jasón. Revive al punto la pasión que se creía dormida. Se sonroja y palidece Medea y crece su amor cuando ve a quien desea como la chispa escondida en la ceniza. Aquel día, Jasón estaba particularmente hermoso. Ella lo contempla y piensa que se trata de un dios, y cuando él le habla sumiso y le ofrece desposarla, no duda ya y le promete salvarlo con tal que una vez salvado mantenga sus promesas. Lo jura Jasón por Hécate y por el sol y por todos los casos que ha sufrido, y habiendo sido creído, recibe las hierbas mágicas. Tras aprender el modo de emplearlas, se retira alegre a su morada. Cuando a la mañana siguiente opaca el brillo de las estrellas,
se reúne la gente en torno al campo de Marte y se sitúa en las alturas. El rey se sienta en medio, vestido de púrpura y teniendo el cetro de marfil. Los toros de pezuñas de bronce echan fuego por las narices, y al contacto de éste se incendia la hierba. Resuenan sus pechos y sus gargantas como fogones o ardientes piedras rociadas con agua. Con todo eso, Jasón camina a su encuentro y, a pesar de su actitud y sus mugidos de amenaza, entre el temor de sus compañeros ignora, gracias a la magia que lo protege, el fuego que arrojan y los acaricia y los unce y los fuerza a labrar el campo. En medio del pasmo, de los coleos y el aplauso de los minias, toma un casco de bronce en cuyo interior están los dientes de la sierpe y los siembra en los surcos. El suelo suaviza tales semillas que originan cuerpos nuevos, y como nacen los niños ya hechos del vientre materno, así surgen los hombres perfectos de la tierra preñada, y más admirable aún, nacen armados. Se atemorizaron los compañeros de Jasón cuando los vieron disponiéndose a enviar contra él sus lanzas, y temió la misma Medea y palideció exangüe al mirarlo atacado por tantos enemigos. Movida por su miedo, ayudó con mágicos conjuros la fuerza de las hierbas que había dado antes. Jasón lanza entonces una piedra a mitad de los enemigos, y éstos, en lugar de atacarlo, se combaten entre sí. Caen los hijos de la tierra por las heridas que se infieren. Los aqueos gratulan a Jasón y lo abrazan como vencedor. También Medea hubiera querido abrazarlo, pero el pudor y el respeto de su propia fama se lo impiden. Hace lo que no es criticable, alegrarse en silencio y agradecer a los conjuros y los dioses que los crearon. Resta al héroe adormecer al dragón guardián, que, crestado y de lengua triple y dientes terribles, vigilaba en el árbol el vellocino de oro. Luego de haberlo rociado con jugo de hierbas narcóticas y haberle dicho 3 veces la fórmula que provoca el sueño, con lo cual queda dormida la bestia, se apodera del áureo despojo y, llevando como otros despojos a la que le dio la facultad de tomar aquel, llega victorioso con su esposa al puerto de Iolcos. Las madres y los padres tesalios, agradecidos por haber recobrado a sus hijos, hacen ofrendas y sacrificios. Esón tiene que abstenerse, agobiado de la edad y la cercanía de la muerte. Entonces su hijo habla a Medea, y tras hacerle saber que no olvida los grandes beneficios recibidos de ella, le pide que con su magia le quite a él años de vida para añadirlos a la vida del anciano. Y llora. Conmovida Medea al comparar el amor filial de Jasón con el suyo propio, le responde que su petición es criminal y que es imposible dar a alguien la vida de otro. Pero le ofrece algo mejor: rejuvenecer a Esón sin necesidad de reducirle a él la vida, cosa que intentará lograr con la ayuda de Hécate. 3 días faltaban para el plenilunio. Cuando éste se cumple, sale Medea de su casa, desceñidas las ropas, suelto el cabello, con un pie descalzo, y camina solitaria en el silencio de la medianoche. Descansan en el sueño hombres, aves y fieras. Ella con pasos tácitos avanza, todo calla. Setos, frondas, aire. Entonces, tendiendo los brazos a las estrellas que brillan, se vuelve 3 veces. 3 veces se rocía el cabello con agua tomada del río. Ulula 3 veces, y arrodillándose, invoca a la noche y las lumbreras nocturnas y a Hécate y la tierra, auxiliadoras de los magos, y a los vientos y montes y ríos y lagos, y a los dioses silvestres, con cuyo socorro ha hecho devolverse a los ríos y detenerse a los mares, y ha formado y desvanecido nubes y ha traído o ahuyentado vientos, y roto fauces de víboras, y movido rocas y tierras y selvas, y sacudido y rajado la tierra y hecho salir las almas de los muertos. También ha provocado eclipses de la luna y el sol y dado palidez a la aurora. A ellos, pues, que le hicieron inofensivo el aliento de llama de los toros y los volvieron sujetables al arado,
que provocaron la lucha entre quienes nacieron de los dientes y de la serpiente, que adormecieron al dragón y permitieron que el vellocino de oro fuera llevado a Grecia, les pide juegos con los cuales renovar la juventud. Sabe que los obtendrá, porque los astros han brillado y está cerca de ella el carro tirado por serpientes aladas. Sube a él y, soltando las riendas, va a lo alto y se dirige a regiones conocidas en busca de las hierbas que necesita. Encontrándolas, arranca o corta las del Osa, el Pelión, el Otris, el Pindo y el Olimpo, y las del Erídano y el Anfriso y el Enipeo y el Peneo y el Esperquio y el Bebes. Cortó también las de Anteón, que no había mudado aún a Glauco. Tras 9 días y 9 noches regresó. Las serpientes que tiraban del carro, con el solo olor de las hierbas que llevaban, mudaron de piel. Llega a casa de Son y, sin entrar en ella, se detiene, huyendo contacto de hombre. Finca a continuación 2 altares, uno a Hécate y otro a la juventud, y los ciñe de verbena y follaje. Enseguida cava 2 hoyos y ritualmente sacrifica una oveja negra, con cuya sangre rocía los hoyos cavados. Y allí liba vino y leche y dice conjuros y suplica a los dioses infernales que no se apresuren a privar a Esón de la vida. Una vez aplacados, ellos ordena sacar el cuerpo del anciano y, habiéndolo adormecido con fórmulas mágicas, lo extiende en la hierba. Manda luego que se retiren todos y, una vez obedecida, se suelta el cabello como una bacante y gira en torno a los altares. Mojateas en la sangre de la víctima, las enciende en la flama y purifica a Esón 3 veces con fuego, 3 con agua y 3 con azufre. Mientras tanto, las hierbas hierven en un caldero, al cual añade piedras del oriente extremo, arenas lavadas del océano y escarchas lunares y alas de estrige y entrañas de lobo. No faltan allí la piel de la serpiente cinifia y el hígado de un ciervo y el pico y la cabeza de una corneja centenaria. Después que con estas y otras cosas compuso Medea su brebaje sobrehumano, lo mezcla con una vara seca de oliva, la cual de continuo verdece y da fruto. Donde quiera que saltan gotas del hirviente caldero, la tierra germina primaveralmente. De inmediato, Medea destierra con la espada el cuello de Esón y deja salir la sangre antigua, que sustituye con su medicina. En cuanto ésta penetra por la boca o por la herida, los cabellos vuelven a ennegrecerse, se van la flacura, la palidez y la ruina, y el cuerpo se hace lozano otra vez. Esón se admira al verse tal cual era 40 años antes. Baco, al mirar lo ocurrido, toma de Medea el don de la juventud para sus nodrizas. Dolosa, Medea finge odiar a Jasón y huye a refugiarse a casa del anciano Pelias. La reciben sus hijas, con quienes establece metida amistad y a las cuales narra el modo cómo devolvió la juventud de su suegro. Las hijas de Pelias conciben la esperanza de rejuvenecer a éste y lo solicitan de Medea, quien les promete que lo hará, y como prueba de sus poderes ofrece volver a un morueco en cordero. Traen con ese fin al carnero más viejo del rebaño, al cual la cólquida, luego de haberle abierto la garganta con un cuchillo, sumerge en un caldero junto con los jugos mágicos. Se empequeñecen los miembros de la bestia, huyen sus cuernos y sus años, y salta del recipiente un cordero balante que busca amamantarse. Pasmadas, las hijas de Pelias insisten en su petición. En la 4ª noche, a partir de ese momento, Medea pone en el caldero agua pura y hierbas comunes, y después de adormecer al rey y a sus guardianes, ordena a sus hijas que por su misma piedad, sin temor ni demora ni duda, lo desangren hiriéndolo, para poder ella revivificarlo con nueva juventud. Ellas, queriendo mostrarse piadosas, cometen la acción impía y, volviendo la vista, hieren repetidamente a su padre, el cual, desangrándose, tiende los brazos y les pregunta qué hacen, e instigadas por quién, Medea no le permite decir más. Tras cortarle la garganta, lo sumerge en el hirviente caldero.
Huye de allí después, evitando ser castigada, y vuela sobre el Pelión y el Otris y el lugar donde Cerambo fue, con la ayuda de las ninfas, dotado de alas para huir del diluvio. Deja después a la izquierda a Pítane, donde hay una inmensa serpiente de roca, y el Ida, en cuyo bosque Baco ocultó un novillo bajo la imagen de un ciervo, y donde el padre de Córito, fue enterrado en la arena, y los campos donde Mera fue convertida en perra, y la ciudad de Eurípilo, donde nacieron cuernos a las mujeres de Cos, y a Rodas, y a Yalisios, Pasa también sobre Cea, donde Alcídamas vio a su hija cambiarse en paloma. Enseguida observa el lago de Irie y las tempes, donde apareció un cisne repentino. En este lugar, Filio, acatándolo por amor, había entregado a Cigno aves y un león domado. Luego, obedeciéndolo también, había vencido a un toro, pero cansado de ser despreciado, se había negado a entregárselo. Cigno, indignado, saltó de la roca en la que estaba, y al ir cayendo se convirtió en cisne. Irie, su madre, creyéndolo muerto, se fundió en lágrimas y se tornó en estanque. Junto a ellos está Pleurón, en donde Combe se hizo ave para oír las heridas de sus hijos. Va después sobre Calauria, donde el rey y su esposa se volvieron a sí mismo en aves, y a la izquierda de Cilene, donde Menefrón se ayuntó con su madre. Lejos se vuelve a mirar el Céfiso, que llora al hijo que Apolo le cambió en foca, y la casa que Eumelo, que llora por el suyo, hecho pájaro. Por fin, arriba a Ira, donde dicen los viejos, nacieron de hongos de lluvia los hombres. Después que ardió la nueva esposa de Jasón con los venenos que le envió, y ardió la casa del rey, Medea mata a sus hijos y huye de las armas del Esónida. Llega a Atenas, que miró volar a Fene y Périfas y la nieta de Polipemón, y allí la recibe Egeo, cuyas únicas faltas fueron ese hecho y el de tomarla por esposa. Cuando Teseo, tras haber apaciguado a Corinto, viene a su padre que no lo conoce, Medea trata de envenenarlo con el tósigo traído de Escitia. Este, dicen, había nacido de los dientes de Cerbero, a quien Hércules sacó del infierno y quien, mientras resistía, regó con la espuma de sus fauces los verdes campos. La espuma creció y, alimentada por el suelo, se hizo fuerte en el daño, porque nace de la pena. Los rústicos la llaman acónito. Por falacia de Medea, se lo tendió Egeo a su hijo, como si se tratara de un enemigo. Ya éste había tomado la copa funesta cuando aquel reconoció la empuñadura de su espada y derramó el veneno antes que fuera ingerido. Huyó Medea entre nubes convocadas por cármenes mágicos. Agradecido Egeo por haber recobrado a su hijo y espantado de haber estado a punto de matarlo, hace arder fuegos en los altares y honra a los dioses con sacrificios copiosos. Se cuenta que para los atenienses fue este el día más celebrado. En banquetes se alegran próceres y pueblo, y excitado el ingenio por el vino, cantan las glorias de Teseo. Él venció al toro de Creta y al jabalí de Cromión, dio muerte al ladrón hijo de Vulcano y a Procusto y Cerión y a Sinis, que descuartizaba a sus víctimas con la fuerza de 2 pinos que antes había sujetado. Mató también a Escirón, cuyos huesos, no admitidos por el mar ni la tierra, se convirtieron en piedras que recuerdan su nombre. La gloria de Teseo supera con mucho sus años, y la gente bebe el vino en honor suyo. El pueblo confirma el canto, y hay aplausos y preces, y toda la ciudad está alegre. Pero no hay placer sin mezcla de duelo. Al mismo tiempo que a su hijo, Egeo recibe hostiles noticias de Minos, fuerte en tropas y naves, quien se dispone a la guerra, encolerizado por la muerte de Andrógeo, su hijo. Previamente se rodea de fuerzas aliadas, se une a Ánafe con promesas y a Astípalea sojuzgándola, luego a Micono y Címolo y Citno y Sérifos, y a la traicionada Porame, quien por su ambición de oro fue transformada en corneja. Pero no tuvo el auxilio de Oliaros, Dídimas, Tenos, Andros, Giaros y Parapetos. De allí se dirige a Enopia, tierra de Éaco, quien la llamó Egina,
con el nombre de su madre. Salen a recibirlo la gente del pueblo y el viejo Éaco y sus hijos Telamón, Peleo y Foco. Aquel pregunta a Minos el motivo de su llegada y, enterado de su luto, oye lo que el rey de Creta le pide. Esto es, que tome las armas para vengar a su hijo. Éaco se niega a hacerlo, argumentando que está ligado a Atenas más que a tierra ninguna. Minos lo amenaza con la guerra, pero se abstiene de hacerla y se va tristemente. Todavía era visible la flota cretense cuando entra en el puerto un navío ateniense donde viene Céfalo con una embajada de su patria. Aun cuando no la veían hacía tiempo, los eácidas lo reconocen y lo guían a casa de su padre, donde él, todavía insigne por su belleza, entra acompañado de Butes y Clito, los hijos de Palante, y llevando una rama de oliva. Palante. Después de los saludos usuales, Céfalo pide auxilio para Atenas, fundándose en los pactos antiguos. Éaco le responde simplemente que tome en nombre de Atenas el auxilio que necesite, y como suyo, cuanto hay en su reino. Gracias a los dioses, Egina cuenta con los soldados necesarios y el tiempo es oportuno para la acción. Lo agradece Céfalo, y al desearle grandeza para su ciudad, le hace saber que entre los hermosos jóvenes parejos en edad que salieron a recibirlo, no encontró a ninguno de los que en ocasión anterior había visto. Gime Éaco recordar, y dice con tristeza, que han muerto todos aquellos a quien Céfalo recuerda. Ocasionada por Juno iracunda y celosa, cayó una epidemia sobre los suyos. Al principio, sin saber la causa del mal, intentaron combatirlo con armas humanas. La medicina quedó vencida. El cielo soplaron austros mortíferos, las aguas fueron viciadas y envenenadas por muchedumbre de serpientes. La fuerza de la enfermedad se notó primero en las bestias. Así, los toros caían a mitad del trabajo, sobre los surcos, y las ovejas perdían la lana y se pudrían en sus cuerpos. El caballo, que fue gloria del circo, moría gimiente mirando hacia el pesebre. El jabalí olvidaba sus iras, la cierva su ligereza, y su ferocidad los osos. Todo languidecía, y yacían dondequiera cuerpos caídos con cuyas miasmas se corrompía el aire. Ninguna fiera tocaba tales cuerpos, que se licuaban deshaciéndose y difundiendo el contagio con sus hedores. La peste llegó más terrible a los colonos y dominó a la ciudad. Las entrañas se quemaban y el color y el aliento delataban la fiebre. Se hinchaba la lengua y se abría la boca. No se toleraban mantas y, tendidos en el suelo frío, los cuerpos lo hacían hervir. Y no había médicos, porque ellos también sucumbían. El contagio es más fácil cuanto más cerca se está de los enfermos. Cuando éstos sienten la muerte más próxima, decaen y dejan de buscar remedios. Sedientos, beben en fuentes, ríos y pozos y encuentran bebiendo la muerte en las mismas aguas donde otros llegan a beber. Cansados del lecho, saltan o ruedan al suelo y huyen de sus casas, culpándolas. Yerran otros, y otros lloran, y otros más yacen tendidos y mueven los ojos y son sorprendidos en todas partes por la muerte. Y recuerda a Éaco que, desanimado, odió la vida y anheló extinguirse él también, porque a donde miraba veía cuerpos postrados como frutos al pie del árbol, y los templos recibían vanas plegarias, y quienes las decían por los suyos sucumbían en el acto de hacerlo, teniendo a menudo en la mano restos de incienso. Y los sacerdotes miraban a las bestias caer de suyo. Cuando el mismo Éaco hacía sacrificios por sí y por sus hijos, vio derrumbarse sin golpes a la víctima mugiendo ferozmente. Dañadas, las entrañas no revelaban el consejo divino, y en las puertas sagradas se amontonaban los cadáveres, y había quienes se suicidaban, por temor de morir ante los mismos altares. Ya no se celebraban pompas fúnebres, pues las puertas de la ciudad no bastaban a darles cabida, y a los cuerpos se entregaban desnudos a las piras, por las cuales había disputas. No había quien llorara a los muertos, y erraban las almas de los insepultos, supuesto que no existía sitio para las tumbas, ni leña para las hogueras. Atónito por tanta miseria, sigue narrando Éaco, se dirigió él a Júpiter, su padre, rogándole que le devolviera a su gente o lo aniquilara a él mismo.
Júpiter respondió con el relámpago y el trueno favorables, signos que él aceptó en prenda de salud. Estaba cerca, por azar, una encina consagrada al dios por la cual caminaba numerosa tropa de hormigas. Al observarla, Éaco impetró que se le dieran tantos cuidados como insectos la componían, tantos ciudadanos como insectos la componían. Tembló el árbol y el viento, y sin viento sus ramas sonaron. Atemorizado, sintió Éaco erizarse su cuerpo. Con todo eso, besó la tierra y la encina, y concibió esperanzas de que sus ruegos fueran atendidos. Esa noche, mientras el sueño da descanso a los cuerpos, le parece a Éaco ver aquella misma encina esparciendo bajo sus ramas la muchedumbre de hormigas, y que éstas crecen y se enderezan e introducen forma de hombre en sus cuerpos. Al despertar tiene por falsas sus visiones, y llora el abandono divino. Empero, escucha en las casas rumor de voces humanas, y en el momento donde pone en duda su existencia, mira llegar a Telamón, que le advierte que en el exterior de la morada acontecen cosas que superan lo esperado y lo creíble. Sale Éaco y se encuentra con hombres semejantes a los que había soñado y que los reconocen como rey. Luego de hacer a Júpiter los sacrificios debidos, reparte la ciudad y los campos y llama mirmidones a los nuevos pobladores con el fin de recordar su origen. Estos son los hombres que Céfalo ha visto. Sus costumbres se relacionan también con su principio. Hay en ellas parquedad y resistencia a los trabajos y afán de conseguir y conservar. Estos son quienes seguirán a Céfalo a la guerra en cuanto haya vientos favorables para hacerlo volver a la patria. Con esas pláticas, los Eácidas y Céfalo y sus compañeros pasaron el día, cuya mejor parte se dio a la mesa. Se dio al sueño la noche. Al salir el siguiente sol, había vientos propicios al retorno. Se reúnen Clito y Butes, Acéfalo, y estos tres buscan a Éaco, que duerme. Lo recibe Foco, en tanto que Telamón y Peleo eligen hombres para la guerra. Foco introduce en el interior del palacio a los atenienses y se sienta junto con ellos. Advierte allí que Céfalo lleva un jáculo de madera desconocida con punta de oro y habla para preguntarle el material de que está hecho, ya que él, devoto de la caza, no ha podido reconocerlo y afirma que es el arma más hermosa que haya visto nunca. A esto otro de los atenienses añade que su utilidad es mayor que su belleza, pues no falta nunca, no falla nunca, y regresa por sí sola a la mano que la arrojó. Entonces Foco indaga por qué y de quién lo recibió Céfalo, y éste responde lloroso. El arma le es causa de dolor, pues por ella perdió a su esposa Procris, hermana de Oritía, y superior a ella en presencia y costumbres. Erecteo y el amor lo unieron a ella, y le dieron así la felicidad, pero los dioses le impidieron conservarla. Tenía 2 meses de casado, cuando la aurora lo vio tendiendo redes a los ciervos y prendando. A pesar de la intachable belleza de la diosa, él seguía amando a Procris y pensaba en ella siempre y de ella hablaba sin tregua, narrando sus amores. La aurora, conmovida y airada, le permitió regresar a ella, advirtiéndole empero que habría él de arrepentirse. Inquieto, vuelve Céfalo pensando si Procris habría cometido adulterio en su ausencia, igual que lo había hecho él con la aurora, y decide investigar si tal cosa ha ocurrido. Con ese fin, la diosa le cambia la figura. De tal manera entra de nuevo en su casa, donde encuentra a Procris ansiosa por el marido raptado. A punto estuvo entonces de olvidar sus propósitos y revelar su identidad, pero por no confesar lo que había hecho, se contuvo a pesar suyo. Procris, aunque triste, estaba inigualablemente hermosa y resistió largamente las pruebas a que Céfalo sujetó su virtud y le aseguró guardarse solo para su esposo. A pesar esto, el imprudente insistió hasta hacerla dudar, ofreciéndole toda su hacienda en cambio de una sola noche. Allí se da a conocer y le reprocha su proyectada infidelidad.
Nada responde Procris, y huye de él y de todos los hombres para consagrarse a las ocupaciones de Diana. Arrepentido, el esposo pide perdón y lo obtiene, y ella regresa con él y le da dulce compañía durante varios años. Le da además 2 regalos, un perro que la misma Diana le había donado como el más rápido y el dardo que ocasionó la curiosidad de Foco. La historia del perro es la siguiente. Edipo había resuelto los enigmas de la Esfinge. Edipo había resuelto los enigmas de la Esfinge y ésta yacía muerta. Pero otra calamidad fue enviada entonces a Tebas, una fiera que devastó rebaños y pastores. Muchos jóvenes vinieron inútilmente a darle caza, pues ella burlaba redes y jaurías, saltando o corriendo más veloz que si volara. Solicitan todos entonces que Céfalo preste a su perro, que lucha ya por soltarse y que, en cuanto se le deja libre, corre y se pierde de vista con la rapidez del dardo o la bala de la honda o la flecha disparada por el arco. Céfalo, para mirar mejor, sube a la cima de una colina que domina el campo. Huye la fiera en giros evitando a su perseguidor y haciéndole perder fuerza. Este la amaga de cerca sin llegar a tocarla, y cuando el héroe se disponía a usar de su dardo, advirtió, milagroso espectáculo, que perseguidor y perseguida se habían convertido en estatuas de mármol, quedando ambos invictos en la carrera. Esto dice él y calla. Foco le pregunta entonces cuál es el crimen del jáculo y Céfalo vuelve a tomar la palabra. Dado que el gozo es el principio del dolor, le parece conveniente referirse en primer término a los años felices donde él y su esposa se amaban y se correspondían con afecto exclusivo e igual. Pero ocurría que, aficionado a la caza y habiendo pasado en ella el principio del día, al mediar éste solía tenderse a descansar en la sombra y a llamar a Laura porque lo refrescara. Por azar, alguien que lo oyó en su llamamiento apasionado creyó engañándose que Aura era el nombre de una ninfa a quien amaba y así lo fue a contar a Procris. Vuelta crédula por el amor, se desmayó dolorida al escuchar la delación y una vez recobrado el sentido se quejó de su destino y la infidelidad del esposo. Empero decidió comprobar por sí misma que era engañada y ver el adulterio con sus propios ojos. Al siguiente día, según su costumbre, Céfalo, tendido en la hierba, llamaba a Laura que aliviara su fatiga. Cuando escuchó un gemido y a continuación un rumor de hojas cayendo, pensando que lo causaba una fiera, arrojó de inmediato el dardo infalible, que fue a clavarse en el pecho de la esposa y la hizo quejarse. Corrió a ella en cuanto se percató de lo ocurrido y, al hallarla ensangrentada, extrayendo de la herida el arma regalo de ella misma, la levantó en brazos e intentó retener la sangre mientras le suplicaba que no fuera a abandonarlo. Débil por la herida, Procris lo conjura a que no la sustituya con Aura en el lecho conyugal. Entonces Céfalo, dando en la cuenta del error en que ella estaba, se lo explica, pero ya muy tarde. Muere la esposa junto a él y exhala el alma en su boca, pero la expresión de su rostro es tranquila. Esto narraba Céfalo a quienes lo escuchaban llorosos y él mismo lloraba. En esto llegaron Éaco, Telamón y Peleo, acompañados de los nuevos soldados que son recibidos por